que en la madrugada del 3 de enero la agresión militar ilegítima vivió nuestro país, sufrió nuestro pueblo y que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama diputada Cilia Flores, una colega de ustedes. En una situación que sin duda alguna ha impactado y ha impresionado al mundo entero, quienes no pueden sino señalar la ilegalidad al violentar la inmunidad de un jefe de Estado y al presenciar además la forma violenta en el que la misma ocurrió. Somos una potencia energética, lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país. Y lo habíamos denunciado. Todas las falsedades de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos, no eran las excusas, porque lo que sí ha estado presente siempre es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global. Y nosotros aquí hemos tenido una postura muy clara, que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales, porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones económicas de Venezuela está diversificado en distintos mercados en el mundo. Muy bien, hemos escuchado una pequeña introducción. Delcy Rodríguez dice, hay una mancha en nuestras relaciones como nunca había ocurrido en nuestra historia. Así describió Delcy Rodríguez el actual vínculo entre Venezuela y Estados Unidos. Pero la pregunta es inevitable, ¿quién manchó realmente esa relación? Hoy se presenta como víctima, ¿no? Delcy Rodríguez, pero es la misma que justamente ha justificado las sanciones, persecuciones, quiebres institucionales y el aislamiento internacional de Venezuela. Ahora con un discurso cargado de dramatismo, Delcy intenta reescribir la historia y trasladar responsabilidades. Ojo, sus palabras no llegan en cualquier momento, llegan cuando el régimen está más acorralado que nunca, cuando el cerco internacional se estrecha y cuando el relato oficial comienza a resquebrajarse. Es justamente lo que ha dicho el día de hoy Delcy Rodríguez. Además, también acusó del secuestro de Nicolás Maduro y el ataque militar, ha dicho, de Estados Unidos, el cual terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a lo que ella ha llamado secuestro. Entonces, ella rechazó el operativo, defendió a justamente su soberanía de la dictadura y aseguró que Venezuela no está en guerra mientras hace un llamado. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo todo el pronunciamiento de Delcy Rodríguez, ¿no? Entonces lo tenemos en pantalla. Escuchemos. Rodríguez de lo que será el periodo constitucional legislativo 2026-2031. Palabras de la ciudadana doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos al Palacio de Miraflores, que desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder político en Venezuela se convirtió también en el Palacio del Pueblo. Esta notificación, doctor Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y la Junta Directiva que lo acompaña, se da en una situación política inédita para nuestra República. Inédita
por la agresión que en la madrugada del 3 de enero, la agresión militar ilegítima, vivió nuestro país, sufrió nuestro pueblo y que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama diputada Cilia Flores, una colega de ustedes. En una situación que sin duda alguna ha impactado y ha impresionado al mundo entero, quienes no pueden sino señalar la ilegalidad al violentar la inmunidad de un jefe de Estado y al presenciar además la forma violenta en el que la misma ocurrió. Yo quiero dar la bienvenida a los diputados de la oposición. Timoteo Zambrano, bienvenido. Diputado Bernabé Gutiérrez, bienvenido. José Brito, bienvenido. Antonio Ecarri, bienvenido. Stalin González, bienvenido. Pero quiero darle la bienvenida no solamente al recinto de lo que es la Presidencia de la República. Quiero darles la bienvenida a un nuevo momento político para nuestro país. Un momento político donde tengamos la más alta conciencia de lo que significa la soberanía de Venezuela, nuestra integridad territorial, la independencia nacional, que son virtudes superiores de una república, superiores y está por encima de cualquier poder público nacional. Son virtudes de un país entero y de una población entera. Y yo los invito a aprovechar este momento político para el encuentro de los venezolanos y de las venezolanas. Que sepamos que el único norte que debe existir en nuestro accionar político sea Venezuela. Que el único elemento común a sostener y a defender sea la soberanía y la independencia nacional que heredamos hace más de 2 siglos de nuestro padre libertador, de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras. Aquí está el Consejo de Vicepresidente, con instrucciones muy claras del presidente Maduro, quien nos señaló qué hacer en las peores de las circunstancias. Y sin duda alguna Venezuela vive momentos muy delicados para su estabilidad política, para la paz, para la integridad. Pero este conjunto político que hoy se está encontrando acá, el Ejecutivo Nacional, el Legislativo Nacional, debe arrimar hacia esa dirección. Porque debemos señalarlo como venezolanos y como venezolanas, lo que significó tener en el año 2015 un parlamento al servicio de poderes extranjeros. Abonó el camino para esta agresión del 3 de enero del 2026. Tener un parlamento al servicio de gobiernos extranjeros en nada coadyuvó a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra dignidad como venezolanos, como venezolanas, ni a nuestra independencia, que es sagrado para cualquier país y para los venezolanos y las venezolanas, yo no tengo duda, es lo más sagrado que puede haber, es una patria libre e independiente, porque llevamos en la sangre de nuestros libertadores y de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Los venezolanos y las venezolanas no recibimos nuestra independencia y nuestra libertad de un papelucho. Nadie nos la regaló, la batallamos con la espada de Bolívar. Y no solamente batallamos por nuestra independencia, lo hicimos también por liberar otras naciones de yugos colonialistas, del yugo español. Tenemos una conciencia muy clara de lo que es la libertad para los pueblos del mundo. Y esa conciencia clara tiene que convocarnos a trabajar en unión nacional para que Venezuela, en este momento complejo de horas peligrosas, avance hacia un porvenir de desarrollo, de paz, de tranquilidad, en soberanía para garantizar el futuro a nuestras generaciones venideras. Yo saludo la agenda que el presidente del Poder Legislativo ha venido a presentar acá al Ejecutivo Nacional
nosotros también hemos pensado qué agenda puede servir para el desarrollo nacional en los meses y años por venir en este Parlamento 2025-2030. En el área económica, bueno, la economía ha venido dando un giro hacia una economía productiva, hacia una economía no rentista, dependiente de la renta petrolera, potenciar las grandes capacidades que tiene Venezuela en sus distintos sectores. Y allí hemos establecido algunas líneas. Coincidimos con las propuestas que trae hoy el Parlamento venezolano y queremos sumar leyes muy específicas, la ley de la minería, por ejemplo, que requiere actualizarse para captación de inversiones nacionales e internacionales, que pueda dar desarrollo a las inmensas reservas que tiene Venezuela en oro, en bauxita, en diamantes, en minerales, en tierras raras, un desarrollo integral para la felicidad de nuestro pueblo. Aquí nosotros no estamos pensando en el enriquecimiento de una élite, estamos pensando cómo llevar felicidad al pueblo venezolano, al pueblo más vulnerable que ha sido injustamente golpeado por el bloqueo económico criminal. Estamos pensando justamente en ese pueblo y que todas nuestras potencialidades productivas para que nuestros niños puedan ir a la escuela, para que los enfermos puedan ser atendidos en un hospital, para que las universidades formen a los profesionales del futuro con las mejores capacidades. Estamos pensando cómo la economía se convierte en el motor del desarrollo nacional, pero también en el motor de la felicidad de nuestro pueblo. Queremos presentar también la ley del COMEX, la ley del Comité de Exportación y de Importaciones, porque la exportación no petrolera es uno de los motores, de los 14 motores de la economía. Queremos diversificar nuestras exportaciones, queremos que nuestras importaciones sean las estrictamente necesarias de lo que no se pueda producir en Venezuela. Y en ese sentido yo quiero resaltar, porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas está concentrado en 8 países. Y de ese 71%, el 27%, el destino es los Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto, diversificar relaciones. Y Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como lo debe tener con el Asia, con el África, con el Medio Oriente, con Europa. Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela es quienes se han prestado para agredir a nuestro país. No ha sido Venezuela. Y por eso yo he dicho que Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear. Esa es la diferencia. Sobre las relaciones económicas, seguirán siendo diversificadas. Tanto los sectores productivos, públicos como privados, tendrán mercados en todo el mundo. Aquí está el nuevo vicepresidente de Economía, el licenciado Calixto Ortega. Y saben los sectores productivos privados de Venezuela que cuentan con las políticas públicas de este gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y para poder garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera y que lo hecho en Venezuela sea nuestro gran embajador, que lo hecho en Venezuela sea el embajador que exprese no solamente
un producto, sino que lleve también la imprenta de lo que es la identidad del venezolano y de la venezolana, cuyo mensaje estos últimos años al mundo ha sido: no nos hemos rendido frente a la agresión económica y no nos vamos a rendir frente a ningún tipo de agresión. Nuestras manos están tendidas para todos los países del mundo, para relacionamiento, para cooperación económica, para cooperación comercial, para cooperación energética. Queremos también, distinguido y hermano Jorge Rodríguez, presentar la Ley de los Derechos Socioeconómicos, que es un avance en el proceso del sistema de precios acordados, donde tanto los sectores privados como el sector público atendemos la conformación de precios para que el pueblo venezolano pueda acceder a precios sinceros, sin especulación, que agreda el ingreso de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras y de nuestra población en general. Allí también queremos actualizar la Ley de Propiedad Industrial para las mejoras, las invenciones en la industria nacional, que nos permita las adaptaciones en las patentes. Las grandes potencias del mundo surgen de las patentes de sus invenciones, de sus descubrimientos. Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a los trabajadores del país, que son los que están en el día a día con sus potencialidades productivas. Nadie sabe mejor, sobre todo en tiempos de bloqueo, nadie conoce mejor cómo sacar adelante una empresa, una máquina, nadie que el trabajador y la trabajadora, porque es la que está allí fabricando el zapato, que es el que está allí fabricando un repuesto para el metro, fabricando un repuesto para nuestros aviones. El bloqueo no nos ha derrotado. El bloqueo y la agresión económica nos han hecho más fuertes y nos han hecho, tanto a los sectores públicos como a los sectores privados, nos han permitido demostrar nuestras capacidades, pero también nuestra resolución absoluta a la no rendición. Así que forma parte de las primeras leyes que el Ejecutivo Nacional estará enviando al Parlamento venezolano. A ello se suma un sector que es fundamental para la independencia nacional, como es la ciencia y la tecnología, donde nuestros científicos y nuestras científicas han hecho aportes extraordinarios para la vida nacional, en la salud, en la ecología, en la economía, en la educación. La ciencia y la tecnología al servicio de la vida humana. No es la ciencia y la tecnología para fabricar bombas nucleares y destruir pueblos enteros. Es la ciencia y la tecnología para la vida, para el bienestar y para la felicidad. Y allí vamos a estar presentando la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de la Medicina Natural. La medicina ancestral es la base del desarrollo verdadero de la salud del ser humano, que fue expropiado y expoliado por las grandes farmacéuticas, que han impedido que la humanidad pueda tener verdaderas respuestas a enfermedades mortales, por ejemplo, como el cáncer, porque se privilegia el interés mercantilista frente a la vida. Así que estaremos presentando la Ley de Medicina Natural. Esa fue una instrucción muy clara que nos dio el presidente Nicolás Maduro. Y la Ley de los Derechos Naturales, de los derechos digitales y naturales. Allá vamos, en un proceso de digitalización donde el norte global tiene ventajas sobre el sur global y se convierte la tecnología en una herramienta de agresión y en una herramienta de sometimiento para los países del sur global y para acrecentar y acentuar la brecha digital. Por eso tenemos allí presente también la Ley de Ciberseguridad. ¿Y por qué es importante la Ley de Ciberseguridad? Se convierte hoy, y debe saber el pueblo venezolano, que es en el principal armamento mortal contra la humanidad. La ciberseguridad debe ser el espacio para que nosotros podamos también preservar la soberanía, la seguridad
pero por encima de todas las cosas, la vida de los venezolanos y de las venezolanas. En el área de los servicios públicos, queremos actualizar la ley del Sistema Eléctrico Nacional, que vendrá acompañado de procesos de actualización, de mejora del Sistema Eléctrico Nacional, tanto en la generación como en la transmisión y en los procesos de distribución. Este es uno de los sectores donde el bloqueo criminal más daño ha hecho en los servicios públicos. Y nosotros hemos venido avanzando en la recuperación del sistema eléctrico, pero la Venezuela que estamos soñando, la Venezuela a la que estamos apuntando, es una Venezuela que requiere crecimiento y que requiere demanda también de un sistema eléctrico que está en sus mejores condiciones para garantizar desarrollo económico y para garantizar también la vida de los venezolanos y de las venezolanas. A ello también queremos apuntar a la ley del uso racional de la energía. Somos una potencia energética, lo somos. Nos ha traído tremendos problemas, porque ustedes saben que la voracidad energética del norte quiere los recursos de nuestro país y lo habíamos denunciado. Toda la falsedad de que el narcotráfico, la democracia, los derechos humanos no eran las excusas, porque lo que sí ha estado presente siempre es que el petróleo de Venezuela debe ser entregado al norte global. Y nosotros aquí hemos tenido una postura muy clara, que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Esa es nuestra postura y la diversidad de nuestras relaciones energéticas. Venezuela tiene una de las reservas petroleras más grandes del planeta, tiene también de las reservas más grandes del gas. Esos recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y deben estar también al servicio del desarrollo de otros países del mundo. Así nació nuestra industria petrolera, con una vocación exportadora. Nació Ñañez en el Táchira, con la petrólea del Táchira, y nació para exportar querosén a Colombia. Su vocación exportadora ha estado desde el primer día. Y bueno, nosotros estamos dispuestos, claro que sí, a relaciones de respeto en el marco de los convenios comerciales que respeten la legalidad internacional. También queremos presentar la ley de telecomunicaciones para la modernización del sector, así como está la electricidad, las telecomunicaciones es transversal a todo el desarrollo económico de nuestro país. Y además de otras áreas, yo quisiera resaltar una en la que quiero poner empeño personal, que es el área de la paz y de la convivencia nacional. Una ley que permita a los venezolanos y a las venezolanas tener conciencia absoluta de lo que significa la paz para un país, de lo que significa la tranquilidad política, económica, social, de lo que significa la convivencia. No se puede permitir, así como no se puede permitir un parlamento al servicio de poderes extranjeros, no se puede permitir expresiones sociales, políticas, económicas, extremistas ni fascistas, porque han derivado en situaciones muy peligrosas para la vida de esta república. Y por eso debemos, desde los más pequeños hasta los más grandes, tener programas de paz y de convivencia nacional. Esa derivación del extremismo ha llevado a tener factores que arrodillados ofrecen nuestro país, ofrecen nuestras riquezas, comprometen nuestra independencia y nuestra soberanía nacional. Es un área donde personalmente quisiera, doctor Jorge Rodríguez, involucrarme y llamo a todos los factores políticos del país, llamo a nuestra bancada nacional
Llamo a los opositores de Venezuela, espero que en conjuntos y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela. Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad y la herida que dejó muy profunda en nuestro pueblo el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano. No se puede permitir. Así que, en representación del Ejecutivo Nacional, agradezco la notificación que ustedes han venido a hacer y le extendemos nuestra mano para avanzar en conjunto y dejar muy de lado el extremismo y el fascismo. Bienvenido el diálogo político de altura desde las diferencias. Existen, sí existen. Nosotros tenemos un proyecto de país, que es un proyecto de país nacional, que tiene raíces en Simón Bolívar y en nuestras raíces históricas. Sí tenemos un proyecto y sí tenemos diferencias, pero nos debe unir un interés supremo que es Venezuela. Así que bienvenido el diálogo político y el Parlamento venezolano es el espacio extraordinario y privilegiado para que ese diálogo político se genere y se fructifique en resultados concretos para el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Directiva de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez como su presidente, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares, nuestra secretaria, María Alejandra Hernández, y el subsecretario de la Asamblea Nacional, José Omar Molina. En estos tiempos duros, estremecidos, dolorosos que vive nuestra República, nosotros estamos empeñados en defender lo más sagrado que tenemos, nuestra independencia, defender nuestro sagrado territorio, defender el derecho que tiene nuestro pueblo a vivir libre, a vivir en paz, a vivir con el tesoro más grande que nos haya legado el libertador de América, Simón Bolívar, que es la libertad y la independencia. Queremos expresarle, presidenta encargada, nuestra disposición a colaborar, no solamente con los órganos del poder público, no solamente con el poder ejecutivo que rige las funciones del Estado en el territorio nacional, sino con todo el pueblo de Venezuela para la consolidación de la paz, para la consolidación de los planes de trabajo que fueron aquellos que llevamos al pueblo para resultar electos como diputadas y diputados. No quiero extenderme de manera excesiva, pero nosotros vamos a afincar el esfuerzo del Poder Legislativo en 6 grandes ejes: la consecución y consolidación de la paz en primer lugar, la búsqueda y consecución del crecimiento económico y la prosperidad de la República, el afianzamiento de los planes del Poder Popular que ya había propuesto en su momento y había desarrollado aceleradamente el presidente Nicolás Maduro, el fortalecimiento de nuevas modalidades de acción económica, específicamente el esfuerzo que se ha puesto en los nuevos emprendimientos y cómo la Asamblea Nacional ha acompañado ese esfuerzo elaborando instrumentos legislativos novedosos para colaborar. Y un elemento fundamental, la defensa de los venezolanos y las venezolanas, la defensa de la paz y la defensa de la vida de nuestros compatriotas. Por último, queremos expresarle que a pesar de que se ha avanzado mucho en materia legislativa desde la aprobación de la Constitución el 15 de diciembre de 1999, a pesar de que el pasado periodo legislativo desde el año 21 hasta el año 25 contó con la aprobación de 100 leyes para que la República contara con instrumentos y herramientas para el crecimiento, creo que es momento de poner orden en
el llamado árbol legislativo venezolano. Nuestra propuesta concreta es que las leyes que existen en la República puedan ser ordenadas a través de la aprobación de 8 grandes códigos. 8 grandes códigos que contengan todos los elementos de las leyes venezolanas y de esa manera puede haber orden en ese sentido. Proponemos una gran reforma para conformar un nuevo Código Penal Popular, un nuevo Código Social venezolano que agrupe todos los elementos de protección y garantías que la Constitución establece y que se desarrollaron en los programas legislativos, un nuevo Código Económico y de Comercio Productivo. Los códigos de comercio, el Código de Comercio que existe en Venezuela es un instrumento tan obsoleto que incluso niega la utilización de máquinas de escribir portátiles o de máquinas de escribir eléctricas. Ni siquiera eso está contemplado en el Código de Comercio venezolano. Proponemos un código moderno que además agrupe y proteja la nueva realidad de la economía venezolana, que está basada en la productividad y que está basada en un nuevo modelo económico. Un código de democracia directa y de afianzamiento del poder popular, un nuevo código civil, un código ecológico ambiental y un código de protección integral de las personas vulnerables y que las leyes electorales sean agrupadas en un gran código electoral. De esa manera, queremos formalmente notificarle de la apertura del periodo legislativo 2025-2030 y entregarle formalmente la debida notificación. Muy bien, entonces hemos escuchado justamente el día de hoy. Delcy Rodríguez recibió la notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031, pero hemos escuchado el discurso de Delcy Rodríguez, que busca proyectar estabilidad, pero deja contradicciones profundas. Mientras denuncia una agresión extranjera y habla de soberanía, permanece en el poder gracias a un vacío creado por la captura de Nicolás Maduro, el jefe del régimen señalado internacionalmente por narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Rodríguez intenta presentarse como una figura de transición, pero no fue electa y no ha anunciado un calendario electoral claro. Evita reconocer la victoria de la oposición en 2024 y su llamado a la unidad contrasta con acusaciones directas contra la oposición, a la que responsabiliza del operativo estadounidense, manteniendo el mismo discurso de confrontación que marcó el chavismo durante años, ¿no? También habló y nuevamente mencionó que Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro y que ellos van a recuperarlo, ¿no? Y también dijo que Venezuela no está en guerra, mientras reconoce el ataque militar de Estados Unidos, ¿no? Minimiza la gravedad del conflicto y busca normalizar la situación de intervención. Ella llamó a un luto nacional de 7 días y el control militar. En la práctica, Delcy aparece como garante de continuidad del poder ¿no? de la dictadura de Nicolás Maduro, que como una líder dispuesta a abrir una transición real a la democracia. Delcy habla de nuevo de un momento político, pero sin elecciones, sin legitimidad popular y sin ruptura real con el pasado. Ese nuevo momento corre riesgo de ser más de lo mismo con otro rostro. La misma dictadura, pero ahora la dictadura de los hermanos Rodríguez. Pero eso no fue todo, porque también Jorge Rodríguez habla de un orden de reforma, pero lo hace desde el mismo poder que durante años ha desordenado a Venezuela. Ha deformado y secuestrado el sistema legal venezolano. Propone esta gran reforma de 8 códigos que no es modernización, es concentración del poder. No es depuración jurídica, es control político. Cuando el régimen no respeta la Constitución, habla de reescribirlo todo. Lo que busca no es justicia, sino blindarse legalmente. Hoy los hermanos Rodríguez son señalados de haber entregado a Nicolás Maduro y dispuestos a entregar a Vladimir Padrino y Diosdado Cabello.